la historia. El concepto correcto es cuando tiene estos dos tipos de características. Acontecimientos y hechos pasados, que sirven para qué? Para poder entender tanto nuestro presente y, entendiendo nuestro presente, planificar el futuro. Eso es la historia. En simples palabras, viene a ser ese relato de todos aquellos acontecimientos y los hechos que pudieron haber ocurrido en el pasado y que sirven para qué cosa, para que podamos entender tanto nuestro presente y así también planificar el futuro. Ese es el concepto correcto de lo que es la historia, ¿sí? Bueno, ahora bien, el año pasado tengo anotado aquí que salió el concepto de historia, ¿verdad? Y les digo cómo planteó en el examen del profesor. La historia es el relato de todos los acontecimientos y hechos del pasado. Y así también sirve para entender no solamente el pasado y el presente, sino también el futuro. ¿Sí? Segundo concepto de la historia. La historia es un sentido general, es decir, es un registro e interpretación de todas las frustraciones y así también las luchas y triunfos del hombre. C, ninguna es correcta. D, A es correcta. Y E, A y B son correctas. En este caso, el alumno marcó el E, A y B son correctas. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque ese segundo concepto que yo les leí. Ah, y otra cosa, no sé, antes de decir, todavía se está grabando la clase. Sí, se está grabando, doctor. Sí, porque le va a servir mucho después para que puedan escuchar esto, ¿sí? Sí, sí. Bueno, vuelvo a repetir. La respuesta correcta vendría a ser A y B. ¿Por qué? Porque el segundo concepto que les leí es el concepto también de la historia, pero según el filósofo Edward Minal Burns, ¿sí? En este caso, él dice que la historia, en un sentido general, es también una interpretación de las frustraciones, tanto así de las luchas y los triunfos del hombre. Y eso está en el libro, creo que está en el libro del doctor Llamas, eso, ¿sí? Entonces, en este caso, es una respuesta correcta. No se olviden de eso. Luego escuchen la grabación. Entonces ya tenemos ya cuál es el concepto correcto de la historia, ¿sí? Ahora bien, te pide siguiente pregunta, lo que refiere a la historia. ¿Cuál es la característica del historiador? Citar. Bueno, siempre la característica de ese investigador, perdón, de ese historiador, ya le dije a la primera característica, ¿no? Del historiador vendría a ser, siempre es un investigador y siempre es un indagador, ¿sí? Vuelvo a repetir, la característica esencial del historiador es que es un investigador y tanto así es un indagador también. Esa es la característica esencial del historiador, investigador e indagador. No se olviden de eso. Entonces ya tenemos ya el concepto correcto de lo que es la historia, ¿sí? Y también de lo que es la característica del historiador. Bueno, en base a eso, el siguiente punto que tienen que prácticamente saber muy bien y no equivocarse porque sale sí o sí, es la división de las eras y edades. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque de acuerdo a la historia, en lo que respecta al tiempo, al espacio, a los hechos que marcaron un antes y un después en la propia historia, tiene su importancia para que puedan ustedes clasificarlo después. Entonces partamos en las edades, ¿sí? Las edades, en este caso, son los periodos establecidos en la historia de la humanidad, ¿sí? Y se divide en, primeramente, edad antigua. Segundo, la edad media. Tercero, la edad moderna. Y cuarto, la edad contemporánea. Ahora bien, ¿cómo se plantea en el examen esto? No te va a salir la edad media, no te va a salir la edad antigua, sino que netamente te va a salir
Es el periodo de la historia que abarca desde los primeros hechos que se narran hasta, hasta el año 390 después de Cristo, ¿sí? O puede salir. Cuando Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, ya sea en Occidente y Oriente, mientras que la mayoría de los historiadores, puede salir también, la ubican en el año 476 después de Cristo, que coincide con la caída del Imperio Romano de Occidente. Sí, siempre, para que la respuesta correcta sea, en este caso, viable o puedan marcar de lo que corresponde a la edad antigua, siempre va a ser desde que comenzaron los primeros hechos hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que sería el año 476 después de Cristo, ¿sí? Esa es la edad antigua. Vuelvo a repetir. La edad antigua abarca desde los primeros hechos que se narran hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Y pregunta a la clase, ¿cuándo fue la caída del Imperio Romano de Occidente? 1453. ¿Tenés tu libro ahí? 476. Muy bien, 476 después de Cristo. Anoten bien porque son cosas que pueden llevarla a equivocarse y valen de 2 a 4 puntos esto, ¿sí? A ver, acá marcó el alumno lo siguiente. Le salió así. Es el periodo que abarca desde los primeros hechos que acontecieron en la humanidad hasta el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Oriente, y marcó edad antigua. ¿Está bien? Está mal porque tiene que ser Occidente. Occidente. Muy bien, Enzo, muy bien. Por eso siempre lean lentamente, pausadamente, 2 a 3 veces y luego marquen. Acá el alumno marcó edad antigua y está mal, porque seguramente, como es habitual en los alumnos, el que quiere leer rápido porque piensa que ya sabe todo y quiere marcar nomás, no es así. Tienen que bajar la primera, pausita, leer bien otra vez, ¿sí? La edad antigua siempre va a abarcar, vuelvo a repetir, desde los primeros hechos que se narran hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo. En este caso, estaba bien la fecha, estaba bien también el concepto, pero ¿qué es lo que estaba mal acá? La última parte entre Oriente y Occidente. Exactamente eso. Estaba mal el Imperio Romano de Oriente, cuando en este caso era de Occidente. Bueno, la Edad Media. ¿Cuándo comienza la Edad Media? Este periodo de la historia que prosigue a lo que es la Edad Antigua, comienza ¿cuándo? Desde el año 476 después de Cristo, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, y termina con la llegada del Renacimiento, que para muchos historiadores es el año 1492, ¿sí? Ahora bien, pueden también salir así. Desde el año 476 después de Cristo, que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hasta que los turcos otomanos conquistan Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano de Oriente, ¿sí? También puede salir así y la respuesta es correcta, ¿sí? Puede salir de dos formas. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, que es el año 436 después de Cristo, y hasta, en este caso, la llegada del Renacimiento, en el año 1492. O puede salir desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el momento en el cual los turcos otomanos conquistan Constantinopla, que es la capital del Imperio Romano de Oriente. Si así sale, es correcta la respuesta. Y la Edad Moderna es la que sigue a la Edad Media. Y esta llega a su Revolución Francesa en el año, perdón, con la Revolución Francesa en el año 1789 después de Cristo. Y lo que va después de eso ya es el periodo que hasta hoy en día prosigue, que es la Edad Contemporánea.
Bueno, estos son los puntos relevantes que tienen que saber sí o sí. Bueno, ahora bien, otro punto que tienen que saber bien, ¿qué es la pictografía? ¿Sí? En este caso, ¿en qué consiste? La pictografía eran las primeras formas de escritura que consistía netamente en dibujos simplificados que podían representar a un objeto, podría ser un animal, podría ser una cosa, ¿sí? Eso es la pictografía. Es la primera forma de escritura que consistía en dibujos simplificados que pueden representar un objeto, un animal o una cosa. Ahora bien, aquí salió en dónde se pueden apreciar las primeras formas de escritura y salió la pictografía en América del Sur, América del Norte. Salió la pictografía en China y en la India. La pictografía en la Mesopotamia, en la China y en la India. ¿Cuál para usted está bien? Mesopotamia, China e India. Sí, muy bien. En la Mesopotamia, en la China y en la India. Pero aquí me doy cuenta que el alumno marcó mal. Marcó mal, ¿por qué? Otra vez, ¿viste como las cáscaras de banana? ¿Sí, Enzo? Hay una consulta, profesor. En esa parte de la historia no es la primera escritura que salieron con la parte de lo que eran los antecesores de los griegos, que fueron la lineal B y luego pasó a la lineal B. En 450 creo que fue, 450 antes de Cristo. Sí, pero vos sí, está muy bien tu acotación, pero tenés que tener en cuenta que aquí netamente te pregunta en dónde se pueden apreciar, ¿sí? Y en qué consistía la pictografía. Vos lo único que tenés que saber acá es en qué consistía la pictografía. Consistía en dibujos simplificados que representaban un objeto, pues una cosa, pues un animal, y que se podía apreciar en Mesopotamia, en China y la India. Y aquí el alumno marcó mal otra vez, se apuró el alumno porque decía, la primera forma de escritura son la pictografía y que consistía en dibujos que no representaban objeto, animal o cosas y se encontraban en la Mesopotamia, en la China y en la India. Y él marcó ese cuando la respuesta era ninguna de las anteriores es correcta. ¿Por qué está mal? Porque siempre la pictografía va a representar a un tipo de objeto, a un dibujo simplificado de algún animal o de alguna cosa y se puede apreciar en la Mesopotamia, en la China y en la India. Por eso le digo, marquen bien y lean bien. Aquí, por ejemplo, las primeras 6 preguntas eran ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque el alumno creía que estaba bien el concepto, pero netamente está mal, porque siempre partan de lo primero que es. ¿Qué es la pictografía? Son dibujos simplificados que representan objetos, animal o cosas. Y aquí de entrada ya está mal porque dice que no consistía en la representación de objetos, de animales o cosas. ¿Sí? Bueno, este es el punto que tienen que saber sí o sí. A ver, otro. Eh, ¿Dónde se desarrolló el jeroglífico? Egipto. En Egipto. Muy bien. A ver, otro punto. ¿A quiénes se le considera los inventores del alfabeto? ¿A los griegos? ¿A los hebreos? ¿A los árabes? Ninguna es correcta. A los griegos. No. La invención del alfabeto siempre se le va a considerar a los fenicios. Si bien es cierto, también el alfabeto griego surge, en este caso, para idear lo que iba a ser las posteriores escrituras, pero del alfabeto fenicio fue que los griegos copiaron para hacer algo más moderno, por ejemplo, como las vocales, ¿sí? Ahora bien, la invención del alfabeto es
para los fenicios, según el libro del doctor Llamas y el del doctor Oscar Talte. Siempre va a ser de los fenicios. No se olviden de eso. Si de por ahí le sale así, a ver, como Enzo dijo, sí, Alejandro. No sé quién levantó la mano. Permiso, sí, permiso, profesor. Sí. Creo que suele generar mucha confusión la diferencia que existe entre escritura cuneiforme y la pictografía. Entre la escritura cuneiforme y la La pictografía. pictografía, sí. Bueno, a ver, características. Tengo acá lo que es la cuneiforme. ¿En qué consistía en este caso la escritura cuneiforme? Consistía en cortar con un bisel fragmentos de caña y hacer con ellos en la arcilla marcas en forma de cuñas alargadas que en este caso recuerdan a la de los clavos. Es decir, ¿qué es la cuneiformidad y qué es la pictografía o el pictograma? ¿Sí? Cuando se trata de pictografía, o en este caso la pictográfica, como está en el libro del doctor Llamas, siempre va a ser dibujos simplificados, siempre va a representar un objeto, un animal y una cosa, ¿sí? Y en este caso, la combinación de esos dibujos, ¿sí? En los que serían, en este caso, en fragmentos, ya para poder darle forma alargada a eso, es la escritura cuneiforme, ¿sí? Cuando sale, en este caso, que consistía en darle, en cortar, perdón, en un bisel fragmentos de caña y en darle, en este caso, imágenes alargadas que puedan recordar a la de los clavos, es cuneiforme. Siempre va a ser pictográfica cuando solamente representan un solo objeto, un animal y una cosa. Esa es la diferencia. A ver, ¿dónde me quedé? Entonces, ¿a quiénes se le considera la invención del alfabeto? Fenicios. Fenicios. A ver, acá tengo. ¿A quiénes se le considera la invención del alfabeto moderno? Hace rato dijo el compañero Enzo. A los griegos. A los griegos, ¿sí? Cuando está recién la palabra moderno o moderna, ahí recién corresponde a los griegos. Sin embargo, la invención del alfabeto es para los fenicios. Y la modernidad de eso es para los griegos. Ahora bien, ¿qué es la institución? ¿En qué consiste la institución? ¿Cuál es el concepto correcto de institución? Bueno, aquí la respuesta correcta que marcaron los alumnos y que también aprobó el profesor es el siguiente. La palabra institución significa aprender e instituir de los pasos que introdujeron a lo largo de la historia, como así la combinación de las creencias y de actividades colectivas organizadas en forma relativamente permanente. Ese es el concepto correcto de institución. Y cuando dice características es aprendizaje e instituir. A ver, siguiente punto.
¿En qué consiste la historia de las instituciones? El concepto correcto de la historia de las instituciones es que es una rama de la historia y una disciplina auxiliar del derecho. Esta rama de la historia y que se convierte en una disciplina auxiliar del derecho estudia netamente el origen y la evolución de qué tipo de instituciones sociales, políticas y jurídicas. No se olviden de eso. Vuelvo a repetir. ¿En qué consiste la historia de las instituciones? La historia de las instituciones es una rama de la historia. Siempre va a ser una rama de la historia, ¿sí? Y una disciplina auxiliar del derecho. En este caso, ¿qué estudia y en qué consiste? Estudia el origen y la evolución de qué tipo de instituciones sociales, políticas y jurídicas. Por ejemplo, es la cuarta respuesta que es ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque tiene que tener sí o sí las tres características de las instituciones. Aquí salió. La historia de las instituciones es una rama de la historia y una disciplina auxiliar del derecho que netamente estudia el origen y la evolución de las instituciones sociales y jurídicas. Está mal. ¿Por qué? Porque falta políticas. Esas son las cáscaras de banana que le tiran en el examen. Y este es un examen del año pasado, ¿sí? La institución social, la institución en este caso, ¿qué es? Solamente la institución. Es una combinación de creencias, de actividades colectivas organizadas en forma relativamente permanente. Pero en este caso, la historia de las instituciones ya es otra cosa, porque ya es una rama de la historia y una disciplina auxiliar del derecho que estudia el origen y la evolución de tres tipos de instituciones. No se olviden de estos tres tipos de instituciones. Son instituciones sociales, políticas y jurídicas. Si falta uno o un tipo de instituciones en este concepto, está mal. Tiene que estar en este caso instituciones sociales, políticas y así también jurídicas. Vuelvo a repetir, si falta una de los tipos de instituciones, está mal, ¿sí? Deben de ser instituciones sociales, políticas y jurídicas, porque esos tres tipos de instituciones, en este caso, estudia la historia de las instituciones. A ver, otro punto. ¿Qué es la cultura? Este sí marcó bien. ¿Qué es la cultura? La cultura, acá para el concepto correcto que estamos analizando, la cultura es el conjunto de valores, creencias, actitudes y objetos materiales que constituyen el modo de vida de una sociedad. Vuelvo a repetir. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de valores, creencias, actitudes y objetos materiales que constituyen el modo de vida de una sociedad. Ese es el concepto correcto de lo que es la cultura. Ver, otro punto importante. ¿Qué es la sociedad o en qué consiste la sociedad? Siempre la sociedad va a ser un conjunto de personas de todo tipo de edades que interactúan netamente de una forma determinada y que tienen solamente una cosa en común, que es la cultura. En este caso, si la palabra cultura está dentro del concepto de la sociedad, que va a ser esa cosa en común que tienen, es correcto el concepto. Vuelvo a repetir. La sociedad es el conjunto de personas de todas las edades que interactúan organizadas de una forma determinada y tienen una
o un tipo de cultura en común. Aquí también salió para completar y dice, la sociedad está organizada por, y sale, una cultura en común, normas jurídicas, y luego sale por suposiciones antagónicas. ¿Cuál para usted es la respuesta correcta? Por una cultura. Sí, ¿y por qué también? Por normas jurídicas, ¿sí? Tienen una cultura en común, pero también la sociedad a su vez está organizada por normas jurídicas. No se olviden de eso. Vuelvo a repetir a la clase. Aparte de que la sociedad está conformada por una cultura en común, ¿por qué también está organizada? Normas jurídicas. Por normas jurídicas. Muy bien, Armando. Cita los tipos de sociedades. ¿Alguien me puede decir los tipos de sociedades? Y con eso terminamos esta lección y después seguimos con lo otro. Una de las ciudades fueron lo que serían agrícolas, cazadoras, Sí, y las modernas. sí. Muy bien. Las industriales y las postindustriales. Así mismo, Victoria. Muy bien. Cuando dice sustituye a la fuerza humana o animal, ¿a qué tipo de sociedad me estoy refiriendo? Industrial. Industrial. Muy bien, Victoria. A ver, otros puntos. ¿Qué tipo? Un rato. ¿A qué tipo de periodo comprende cuando la economía pasa de ser depredadora a ser productora? ¿Alguien me puede decir a qué tipo de periodo corresponde cuando la economía pasa de ser depredadora a ser productora? Eso no es con el inicio de la, ¿Cómo? no es con el inicio de las fábricas y eso, profesor. No. Estamos hablando En el neolítico. en Cuando el se vuelven neolítico. Muy bien. sedentarios. Neolítico. Neolítico, muy bien. No, estamos hablando acá, en este caso, de las edades, Enzo, ¿sí? Ahora bien, estamos hablando de la prehistoria, ¿dónde comienza todo? En la prehistoria, ¿verdad? Comprende toda la edad de piedra, así como una parte de la edad de los metales, ¿sí? Ahora bien, no te va a citar todo así en el examen netamente te va a salir. Es el periodo en donde la economía depredadora pasa a ser productora. Así, netamente, simple y cortito. Y te sale mesolítico, neolítico, paleolítico. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Neolítico. Neolítico, muy bien. A ver, otro punto. ¿Cuáles son las dos tipos de teorías que defienden la aparición del hombre sobre la faz de la Tierra? La creacionista y la evolucionista. Sí, así es. La creacionista y la evolucionista. ¿Y quién es el padre de la teoría evolucionista? Darwin. Darwin. Muy bien. A ver.
¿Cuál es la organización social y primaria que está impuesta por la misma naturaleza? La familia. La familia. Bueno, voy a ir preguntando, así vamos a ir repasando a poco, porque si no, no vamos a terminar en esta horita. A ver. Profe, una consulta. ¿Ese Decime. material que usted está leyendo vas a proveernos también? Sí, le voy a pasar al delegado. No, ¿saben qué pasa, chicos? No le puedo más estar mostrando ahora en pantalla porque yo estoy de mi celular, ¿sí? De mi celular y estoy acá leyendo, acá de una tablet que tengo acá porque no llegué a tipo a mi casa, estoy desde mi oficina. Por eso. Ah, tranqui, tranqui. A ver, ¿cuál es el tipo de grupo familiar? En este caso, en donde predominaban las uniones matrimoniales monogámicas y en algunos casos las poliándricas. Patriarcado. ¿Matriarcado o matriarcado? Patriarcado. Matriarcado. Matriarcado. Matriarcado, sí. Matriarcado, con M, ¿sí? Matriarcado. Cuando dice que en este caso predominaban las uniones matrimoniales monogámicas y en algunos casos también las poliándricas, se refiere al matriarcado, ¿sí? Profe, el poli no era del patriarcado. El poligámico sí era del patriarcado, pero acá yo te hablé de monogámicos y las ya. poliándricas, sí, que no es lo mismo. Ya. Bueno, y cuando dice, así como dijo la compañera Mila, en este caso, cuando predominaba el matrimonio poligámico, ¿qué tipo de unión era? O sea, ¿qué tipo en este caso de institución familiar era, por así decirlo? O grupo familiar. Era el patriarcado, ¿sí? A ver, otro punto. ¿Cómo es conocido, en este caso en las instituciones religiosas, ese sitio donde el alma era habitado por un objeto? El tótem. Tótem. El tótem, muy bien. Este tótem podría ser animal, planta o algún tipo de fenómeno natural, ¿sí? ¿A qué se denominaba el conjunto de clanes? Horda. Tribu. Eran nómadas. El Tribu. conjunto, podría decirse tribu también, pero acá, por ejemplo, marcó tribu y le marcó mal. La respuesta correcta era fratrias. ¿Cómo no? Es patria. Sí, Fratrias. Fratrias, ¿sí? Vuelvo a repetir. El conjunto de clanes, ¿cómo era denominado? Eran denominados fratrias. ¿Está bien? Y ese conjunto de fratrias y clanes, ¿cómo eran denominados? También sale acá. Tribu, ¿sí? No se olviden. Conjunto de clanes, fratrias. Y ese conjunto de fratrias con clanes otra vez eran, en este caso, las tribus, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad o la característica esencial del Estado? La soberanía. La soberanía, ¿sí? Entonces la característica o la particularidad especial del Estado es la soberanía.
¿Qué es la nación? Puede ser una comunidad que tienen en común una base étnica, una política, pues una cultura, la lengua. ¿Está bien o está mal? Está bien. Muy bien. Siguiente punto. ¿En dónde tuvieron sus orígenes los sumerios? ¿En qué región? Mesopotamia. En la Mesopotamia. Muy bien. ¿Cuál fue el principal centro de religión de los sumerios? El principal centro de religión de los sumerios fue la ciudad de Babilonia puede ser. Nippur, ¿sí? Nippur. ¿Todavía? Vuelvo a repetir. ¿Cuál fue el principal centro de religión o en qué ciudad estaba la principal fuente de religión de los sumerios? Nippur. Nippur. No, anoten esta respuesta porque esto salió y valía 4 puntos. A ver, otro punto que tienen que saber sí o sí. ¿En qué consistía el cuerpo jurídico? Que fueron los primeros códigos y reformas. ¿En qué consistía el cuerpo jurídico? El cuerpo jurídico consistía, en este caso, en fórmulas condicionales que describían tanto al delito y también se fijaban las penas, ¿sí? No se olviden de eso. El cuerpo jurídico en ese entonces describía las fórmulas establecidas para el delito y también para la pena, ¿sí? Eso. ¿En qué época vendría a ser eso, profe? Porque ese varía si es que uno se pone a leer la parte de los romanos. Sí, estos fueron los primeros códigos, ya que partían en la época de los sumerios. Estamos hablando, en este caso, de los primeros códigos y reforma. Acá el título, creo que voy a buscar por la página del libro. A ver, la página del libro está en la página 21, en donde habla de los primeros códigos, ya en el año 2450, ya antes de Cristo, donde hablaban de los primeros códigos sumerios y cuál fue el primer cuerpo jurídico, en qué abarcaban, ¿sí? ¿Podrías repetir la parte de sumerios, por favor? Sí, sin problemas. La parte de los primeros códigos o lo que refiere a los sumerios en el tema de dónde tenían su religión o cuál pregunta. Sí, los primeros, lo que no escuché. Bueno, está bien, te repito de vuelta. ¿En dónde tenían los sumerios su principal centro religioso? ¿En qué ciudad vendría a ser eso? En la ciudad de Nippur, ¿sí? Siguiente. ¿En qué consistía el cuerpo jurídico? Consistía en las fórmulas que condicionaban o que describían al delito y también a la pena. A ver. Acá salió también otra pregunta. ¿A qué ley me refiero cuando digo ojo por ojo, diente por diente? Talión. Talión. La, la ley del talión.
En la época de los sumerios, ¿cómo era establecido el matrimonio? En la época de los sumerios, ¿cómo era establecido el matrimonio? Por contrato, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir la clase. En la época de los sumerios, ¿cómo era establecido el matrimonio? Por Por contrato. ¿Y estaba permitido o no el divorcio? No. Vuelvo a repetir, ¿estaba o no estaba permitido el divorcio en la época de los sumerios? Sí, estaba permitido. Sí, estaba permitido, claro que estaba permitido el divorcio. Vuelvo a repetir, en la época de los sumerios el matrimonio era establecido por contrato y así también estaba permitido el divorcio. Así el hombre podía repudiar a su esposa, pero sí o sí debía de indemnizarla, ¿sí? A ver, otra pregunta. En el antiguo Egipto, o en lo que correspondía a la sociedad egipcia, ¿cómo eran la clase de letrados? Por así decirlo. ¿Te referís a los escribas? ¿A la clase Sí, media? muy bien. A los escribas y a los Eso ya no sé. artesanos, ¿sí? Esos son los tipos de letrados o las clases de letrados en el antiguo egipcio, perdón. Cuando hablo de los egipcios y cuando hablo de la clase de letrados, cuando me refiero a los escribas, ¿qué tipo de personas eran? Eran aquellos que Sabían leer y escribir. sabían leer las artes, en este caso de los jeroglíficos, sabían escribir y también ejercían su autoridad sobre las clases obreras. Y cuando me refiero a los artesanos, eran aquellos que trabajaban en los grandes monumentos, como obreros, pintores, escultores, y ellos gozaban también de ciertas prerrogativas o de ciertos beneficios, ¿sí? ¿Qué tipo de religión ostentaba el antiguo egipcio? ¿Monoteísta, politeísta? Eran politeístas y tenían una religión zoomórfica más que nada. Muy bien. Profesor, ¿podría repetir de nuevo la pregunta? Sin problemas, claro que sí. ¿Cómo era establecida la religión en el antiguo Egipto? ¿Politeísta, monoteísta? Esa es la respuesta, la pregunta. A ver, otra pregunta. ¿Qué tipo de poder ejercía el faraón sobre la vida civil de las personas? El poder que ejercía el faraón era en cuanto a la libertad, en cuanto a la justicia, en cuanto a la propiedad. Esto eran, en este caso, las tres características que ejercía el poder del faraón, que abarcaba toda esa esfera de la vida civil de los individuos del antiguo Egipto. Después no tengo más acá punto importante de lo que refiere al antiguo Egipto. Hay un último punto y no menos importante que refiere a la base de la economía. ¿Cuál era la base de la economía en el antiguo Egipto? Sí, Victoria. ¿Podrías repetir lo del faraón, porfis? Sí, 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 sin problema. En este caso, ¿cuál era el poder que abarcaba el faraón sobre la vida civil
de las personas abarcaba la libertad, la justicia y la propiedad. Vuelvo a repetir, ¿cuál era el poder del faraón o cuál era en este caso que abarcaba sobre todas las esferas de la vida civil de las personas? Abarcaba el poder de la libertad, la justicia y la propiedad, ¿sí? Y la última pregunta es, ¿cuál era la base de la economía en el antiguo Egipto? La agricultura. ¿La? Agricultura. Sí, muy bien, Noelia. Esta es una pregunta muy rebuscada, pero igual tienen que saber. ¿Por quiénes eran aplicada la justicia en el antiguo Egipto en las ciudades? Era aplicada por una asamblea de notables, ¿sí? En esa asamblea de notables, los jueces eran dependientes del consejo de 10 notables. O sea, en simples palabras, la respuesta correcta es que, en este caso, la justicia en las ciudades eran aplicadas por una asamblea de notables. Anoten eso. ¿Podrías repetir de nuevo la pregunta, profesor? Sí, claro que sí. Vuelvo a repetir. ¿Cómo era aplicada la justicia en el antiguo Egipto en las ciudades? Era aplicada, en este caso, por una asamblea de notables, ¿sí? Asamblea de notables. Por ahí sí les sale por quiénes o por cuántos eran conformadas las asambleas notables, por 10 personas. En el antiguo Egipto, la última pregunta. En el antiguo Egipto, ¿la mujer podía administrar sus bienes o no? Sí podía. ¿Podía? ¿Podía o no podía? Sí podía. Muy bien, sí podía. Les voy a dar un consejo sano, ahora, como les hago yo a mis alumnos en el examen oral. Bueno, ponele que acá, a ver qué me sale en la pantalla. Acá, qué sé yo, Noelia me responde una pregunta que le hago. Y Bueno. le vuelvo a repetir yo. ¿Estás segura? ¿Estás segura de lo que decís? Y eso, cuando el profesor siempre pregunta eso, ¿estás segura de lo que decís? Es porque está correcto, ¿sí? Es esa prueba que le hace el profesor al alumno para que esté seguro de sí misma, o sea, segura de sí misma, ¿sí? Entonces, cuando les pregunta esto al profesor, usted responde, sí, así mismo es, profesor. ¿Está bien? Gracias, profe. Bueno. Hablando de eso, bueno, antes de seguir con el capítulo 5 acá del libro, lo que abarca la Mesopotamia, ¿ustedes ya tuvieron examen oral o no? No. Pero Y todavía no, profe. todavía no tuvieron examen orales. No, todavía no. ¿Cuántos exámenes escritos ya rindieron? De los exámenes finales, uno nomás. Uno Sí, nomás. selección múltiple. Bueno, y no saben si van a tener examen oral o no. Ahora va a ser oral, profe. Ahora va a ser oral el final. Bueno, a modo de acotación y a modo que sepa el delegado, ¿verdad? Yo tengo mi casa de estudio acá en la ciudad de San Lorenzo. Ya estoy ya hace más de 6 años, 7 van a ser ya con esto, con el tema de la enseñanza particular, porque yo, aparte de ser profesor de la facultad, enseño particular. Enseño todas las materias, desde el primer semestre al 12º semestre. Voy a ser su profesor de ustedes, obviamente si ingresan, ¿verdad? O tienen la mente positiva, van a ingresar en el último año de la carrera. Y en este caso, yo acá en mi casa de estudio hago simulaciones de examen oral, ¿sí?
Le traigo a los alumnos acá, tengo mi bolillero y acá les enseño a rendir un examen oral. Y aparte de eso también doy clases de oratoria para los que quieran, que quieran saber expresarse, en este caso perder el miedo escénico también, ¿verdad? Porque en ese sentido van a ser abogados el día de mañana y el no saber hablar, el no saber expresarse es algo vergonzoso siendo abogado, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, para los que quieran, puedo pasar mi número o me escriben, también voy a pasar mi página de Instagram. En mi página de Instagram yo suelo alzar todos los tips a los alumnos que van a ingresar, a materiales y todo eso, me suelen escribir. Y eso, entonces si les interesa, les voy a dejar después mi número, el delegado le va a pasar y me pueden escribir al privado y les paso también mi página del Instagram, así me siguen ahí. Y suelo alzar los tips, suelo alzar videos, ¿verdad? Y así para los que les interesa, porque esto es una hermosa carrera y les tiene que gustar para que después, como siempre le digo a mis alumnos, se manden luego la parte, ¿verdad? Y eso, porque venimos de 2 años de enseñanza netamente virtual. Y yo les digo, chicos y chicas, yo no soy fanático de enseñar virtual. Por eso para la próxima luego le dije que quiero enseñar de forma presencial ahí para los delegados. Y así porque venimos, como dije, de 2 años de escuchar clases virtuales y no aprendieron absolutamente nada, ¿sí? Nada aprendieron. Y tengo alumnos de último año que vienen y, Dios santo, pues no les mando al segundo el llamado porque les tengo lástima, pero, como le digo, para los que quieran aprender, para los que les guste el arte del derecho, porque el derecho es un arte, ¿verdad? Pueden escribirme y conmigo van a aprender muchísimo, ¿sí? Porque esto recién comienza y les invito a poner ánimo a la carrera, a meterle con el estudio, que una vez que estén adentro, ya van a ver que los años van a pasar rápido, van a ir teniendo el gusto a la carrera. Y así. Bueno, sigamos con la clase. A ver, capítulo 5, vamos a hablar de la Mesopotamia, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que saber de la Mesopotamia? A ver qué puntos importantes tengo aquí. Un momentito, como diría Zacarías Irún. A ver, acá una tecla en qué lección me fui un ratito. A ver, Mesopotamia. Un ratico. Bueno. A ver, ¿qué podemos decir o qué tenemos que saber de la antigua Mesopotamia? ¿Cuáles fueron las razones que motivaron la expansión del Imperio Acadio? ¿Cuáles fueron las razones que motivaron la expansión del Imperio Acadio? Siempre las razones que motivaron la expansión del Imperio Acadio fueron eminentemente o principalmente económicas, ¿sí? Por el tema de los saqueos y eso que había. ¿Cuál era el principal funcionario de la ciudad? Era el mayordomo del palacio, era aquel que ejercía tradicionalmente la dirección de todos los negocios del Estado. A ver, otra pregunta, casi nada salió de esta lección. Estructura social, nada. Eso sí. ¿De qué trataba? ¿Alguien me puede contestar de qué trataba o en qué se basaba el código Hammurabi? Pregunta de examen. ¿Qué contiene el código Hammurabi? Si lo que se acuerdan nomás, digan. ¿Eso no es las 12 tablas?
La ley de El Talión. código trata sobre cuestiones de derecho civil. Sí, sí. ¿Y después? A ver, Ariana. ¿Qué Y el más? derecho familiar. Muy bien, también el derecho familiar. Muy bien, como está diciendo la compañera Ariana, en lo que respecta al Código Hammurabi, siempre trataba sobre cuestiones de derecho civil, de derecho familiar, ¿sí? En el Código Hammurabi, este es falso o verdadero, en el Código Hammurabi, el padre tenía el poder absoluto sobre sus esposas o hijos, o la esposa tenía el poder absoluto sobre sus esposas e hijos. El padre. El padre. ¿Y quién tenía, en este caso, la administración de algunos bienes? ¿El padre otra vez o la madre? El padre. No, la madre. En este caso, la madre tenía la administración de algunos bienes, ¿sí? ¿De qué se trataba el derecho privado en el Código Hammurabi? ¿Qué trataba el derecho privado en el Código Hammurabi? De la compraventa, de los contratos, de los depósitos, de las obligaciones, del transporte, etcétera, ¿sí? De eso trataba el derecho privado en el Código Hammurabi. ¿De la propiedad de qué más trataba? Vuelvo a repetir. En el Código Hammurabi, el derecho privado trataba de la compra-venta, los contratos, depósitos, obligaciones, transporte, todo eso trataba el derecho privado. Gracias. Bueno. A ver, otra pregunta. ¿Se mantenía o no se mantenía la ley del talión en el Código Hammurabi? Sí. Sí, se mantenía. Sí, se mantenía. En cuanto a los castigos en el Código Hammurabi, las mutilaciones de órganos, golpes y azotes, ¿estaba permitido? Sí, estaba permitido el ojo por ojo, diente por diente. Profesor, ¿Sí? No sé quién dijo profesor, no miré mi pantalla. Bueno, sigamos con la clase. A ver. ¿Cómo eran denominados los juicios de Dios? ¿Cómo eran denominados los juicios de Dios en el Código Hammurabi? Pregunta de examen. La ordalía. La ordalía, muy bien. Entonces, ¿cómo se denominaban los juicios de Dios en el Código Hammurabi? La ordalia. La ordalía. A ver, siguiente. Los hititas no. Los hurritas tampoco. Derecho hurrita no. Los arameos tampoco. Eso sí. Los pueblos del Mediterráneo, en cuanto a los fenicios. ¿Se acuerdan quién eran el padre o los padres del alfabeto? ¿Qué dijimos hace rato? Los fenicios. Los fenicios. Bueno, ¿cómo estaba dividido la sociedad y gobierno en el pueblo fenicio? En el pueblo fenicio, la sociedad y gobierno estaban divididos por la aristocracia, sí, que eran las personas ricas y las que reclutaban el Senado, y los plebeyos, que estaban compuestos por comerciantes e industriales, y por último, en el último lugar, los proletarios. Entonces, vuelvo a repetir,
cómo estaba dividida la sociedad y gobierno. En este caso, de los fenicios, estaba dividido por la aristocracia, los plebeyos y los proletarios. La aristocracia era, en este caso, lo que formaban parte las personas ricas, los plebeyos eran comerciantes e industriales, y por último lugar, los proletarios. Bueno, vamos a más adelante luego porque después ya quiero tocar otros puntos. Es decir, a ver, esto es, ¿cuándo rinden ustedes el final? El lunes. Este lunes. Pasado mañana rinden. Sí. Yo estaba creísimo que venían el lunes 8, pero bueno. Vamos a ir a otros puntos importantes, si no, no vamos a terminar. Vamos a ir más adelante porque hasta acá abarcan los puntos que sí o sí salen de lo que refiere a la historia, a las edades. A ver. No, eso no. Esperen porque estoy buscando los puntos importantes de las lecciones que van a salir en esta final. Alguien que anotó sus apuntes podría ser muy amable después de pasar el grupo. Porque yo no entiendo otra vez todo lo que yo entendí, mi letra demasiado fea. A ver, el common law, lo que refiere a Inglaterra. ¿Qué designa el common law o de qué se trata el common law? Siempre el common law o derecho consuetudinario designa en primer término el sistema jurídico de normas y reglas de carácter jurídico no escritas, ¿sí? Pero sancionadas por la costumbre o la jurisprudencia. Esto es tema de examen. ¿De qué trata el common law? El common law, o también llamado derecho consuetudinario, designa en primer término el sistema jurídico de normas y reglas de carácter jurídico no escritas, pero sancionadas por las costumbres o la jurisprudencia. ¿Sí? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí, claro, Joel, sin problema. Vuelvo a repetir. ¿De qué trata el common law? ¿O a qué refiere el common law? El common law, o así también llamado el derecho consuetudinario, designa en primer término el sistema jurídico de normas y reglas de carácter jurídico no escritas, pero sancionadas por las costumbres o la jurisprudencia. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es jurisprudencia? ¿Qué es jurisprudencia? Serie de fallos uniformes y constantes. ¿Emitidas por quién? Por los tribunales. Muy bien, por los tribunales, así mismo. A ver. La edad moderna. ¿Qué podemos sacar la edad moderna? ¿Cuál es el movimiento cultural y artístico que se impuso en la Europa occidental en los siglos XV y XVI?
Vuelvo a repetir, ¿cuál es el movimiento cultural y artístico que se impuso en la Europa occidental en los siglos XV y XVI? ¿Cuál es? ¿Los Juegos Olímpicos? No. Humanismo. El Renacimiento, ¿verdad? El Renacimiento, muy bien. El movimiento cultural y artístico que se impuso en la Europa occidental en los siglos XV y XVI es el Renacimiento. No se olviden de eso. A ver. Profe, ¿y qué es el humanismo? A eso voy ahora. Ah. El humanismo es la manifestación intelectual y literaria, en este caso de la expresión de las personas para sobresalir el optimismo, el individualismo y la mundanalidad. O sea, es el famoso ponerte en el lugar del otro, ¿verdad? Porque tiene que sobresalir ahí netamente el optimismo y el individualismo de esa persona. Entonces, cuando surge esto, es el pensamiento del humanismo, ¿sí? Ahora bien, la pregunta del examen es, ¿cuál es el movimiento o el pensamiento que apareció junto con el Renacimiento? Y lo que dijo la compañera, el humanismo. ¿Por qué? Porque junto con el Renacimiento apareció una nueva forma de pensamiento que es el humanismo. A ver. ¿Quién es el fundador de la ciencia política moderna? Maquiavelo. Maquiavelo. ¿A quién corresponde? No, esto no, esto es fácil. A ver, ¿a quién corresponde como autor a la Reforma Protestante? ¿A quién corresponde la Reforma Protestante? Martín Lutero. A Martín Lutero, muy bien. ¿En qué se centró fundamentalmente el Concilio de Trento en 1545 convocado por el Papa Pablo III? La Contrarreforma Católica. En la Contrarreforma Católica. Muy bien, Alejandro. ¿Alguien me puede decir en qué consiste el absolutismo? El monarca era el que gobernaba todo. Algo así, creo. Y no estás lejos de la idea principal, está bien. Pero ¿cómo vendría vos a decir el absolutismo? ¿Qué es el absolutismo? ¿Alguien me puede decir qué es el absolutismo? Cuando se centra en una sola persona. ¿Qué se centra en una sola persona? No. Y todas las normas jurídicas, todo lo que Un en el gobierno país. unipersonal sería. Todos los poderes del Estado. Puede ser régimen político.
O sea, Todos los poderes todos los dominante poderes todos están los poderes. centralizados en una sola Sí, persona. exactamente. Ahí está la respuesta. Todos los poderes radican en una sola persona. Es decir, esa persona tiene la autoridad y el poder para hacer lo que se le plazca. Esa es la monarquía absoluta, ¿sí? Cuando esa autoridad goza y disfruta de la suma de todo el poder. ¿Está bien? Esa es la monarquía absoluta. A ver, otra pregunta. Vamos a ir ya más hacia... Ya. Vamos a hacer las últimas bolillas. ¿Cómo comenzó o con qué hecho comienza la guerra de secesión en los Estados Unidos de América? Pregunta de examen. La guerra de secesión comienza con el bombardeo del fuerte Sumter. Anoten eso. ¿Cómo comienza la guerra de secesión? Comienza con el bombardeo del fuerte Sumter. Otra pregunta. ¿En qué año fue abolida la esclavitud en los territorios y en el Distrito Federal de los Estados Unidos de América? ¿En qué año? Profesor, ¿podrías repetir la primera pregunta? Sí, sin problema. Vuelvo a repetir la primera pregunta que hice. ¿Cuándo se da comienzo a la guerra de secesión en los Estados Unidos de América? ¿Cuándo se da comienzo a la guerra de secesión en los Estados Unidos de América? Se da comienzo la guerra de secesión con el bombardeo del fuerte Sumter. Y ahora, siguiente pregunta. ¿Cuándo fue abolida la esclavitud en los Estados Unidos de América? En 1862. A ver. ¿Quién fue designado como árbitro en las disputas territoriales sobre el Chaco Boreal? El presidente Hayes. Sí, el presidente Rutherford Hayes. A ver. Vamos a ver lo que refiere a la independencia de Latinoamérica. A ver, pregunta, examen para este. ¿Cómo era el cargo del presidente de la República antes de la Guerra del Chaco? ¿Cómo era el cargo del presidente de la República antes de la Guerra del Chaco? ¿Era en este caso vitalicio?
podía ser otra vez electo, no podría ser electo. ¿Cómo era el cargo del presidente de la República antes de la Guerra del Chaco? Vitalicio. Vitalicio. A ver. No, así ya saben. ¿Cuál es la forma de gobierno del Paraguay? Demócrata, pluralista y algo así. ¿Cómo es la forma del gobierno del Paraguay, chicos y chicas? Presidencialista. Pluralista y lo demás saben. Bueno, a mí al menos no me saben contestar esta pregunta en el examen. Y nos vemos en segundo llamado, porque esta es pregunta de colegio. Forma de gobierno del Paraguay. ¿Cuál es la forma de gobierno del Paraguay? ¿Tienen su constitución seguro ahí? Voy a dejar de tarea. No pueden no saber. Pero yo ya tengo medio punto porque dije uno. Formas de gobierno. ¿Cuál es la forma de gobierno del Paraguay? Mira que acá salió en el examen. Forma de gobierno. Y la mayoría marcó mal. Representativa, participativa y pluralista. Muy bien, Magali. Muy bien. Y también descentralizado también, profe, porque no es que se centra en uno solo, sino que tiene ¿En cuántos poderes? en 3 poderes. ¿Cuáles son esos poderes? El ejecutivo, el legislativo y judicial. Muy bien. Ana, Profe, quiero hacerte una pregunta. decime no. ¿Dónde queda la sede de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Dónde queda la sede interamericana de los derechos humanos? En Costa Rica. En Costa Rica. Sí, uno está en Costa Rica, la sede ahí. ¿Dónde se va? Mira, la pregunta de Ana es muy buena. Ustedes tienen que saber, ¿sí? En este caso, el Paraguay firmó un pacto, el de San José, justamente San José de Costa Rica, ¿verdad? En donde le atribuye a la justicia paraguaya a ir en una cuarta instancia, pero solamente para ciertos tipos de casos, porque el Paraguay solamente tiene 3 instancias, ¿sí? Tiene primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Y le voy a poner un ejemplo. A ver, acá, ¿quién me sale en pantalla? Alejandro y Magali. Bueno, Alejandro y Magali entran en un conflicto, ¿sí? En donde se demandan mutuamente. Alejandro le gana a Magali en primera instancia, que es la primera jurisdicción, por así decirlo, ¿sí? Alejandro le gana a Magali en primera instancia en el juicio, y Magali tiene todavía la potestad o el derecho de apelar esa decisión del juez de primera instancia. Cuando Magali apela esa decisión emanada del tribunal de primera instancia, va a la segunda instancia, que es la Cámara de Apelación. Bueno, vamos a poner un ejemplo claro. ¿Cuánto va el partido? 1-0 va, ¿sí? 1-0 gana Ale. Ahora bien, la Cámara de Apelación le da la razón a Magali. Dice que el tribunal de primera instancia se equivocó en su decisión y revoca la decisión de primera instancia y gana Magali. ¿Sí? Magali gana en segunda instancia. ¿Cuánto va ahí el partido? 1-1. 1-1. Muy bien, 1-1. Ahora bien, Alejandro no está contento con la decisión que sacó el tribunal de apelación en segunda instancia. ¿Él tiene la oportunidad de apelar esa decisión o no? Sí, para la tercera instancia. Sí, tiene todavía Alejandro, no puede ser esto. No, seguramente Magali tiene contacto ahí en la Cámara de Apelación y sí o sí pagó para que salga en mi contra, famoso, ¿verdad? Bueno, en este caso, Alejandro puede ir a tercera instancia, que es ya la Corte Suprema de Justicia, en donde los ministros ya van a decidir ya ahí, ¿sí? En este caso, si Alejandro gana el juicio ahí, Magali puede apelar otra vez de vuelta.
Creo que en la Cámara Internacional, o sea, en la... Ya tendría que recurrir A a La Haya, internacionalmente, sí, ¿sí? La Haya es donde está, ahí donde dijo la compañera, donde se en encuentra Costa en Rica. Costa Rica. Pero solamente son apelables en tercera instancia ciertos tipos de juicio nomás. Por ejemplo, contra el Estado paraguayo, o en cuanto a la tortura, o los perseguidos políticos, ciertos tipos de casos nomás se pueden ir hasta La Haya. ¿Se acuerdan del caso que hubo hace poco de Arron y Martí, que se fue hasta La Haya? Fue transmitido inclusive en vivo, no sé si vieron. Bueno, Sí, profesor. en eso lo que voy es que hay una cuarta instancia, pero para ciertos tipos de casos. Y vuelvo a poner otro ejemplo, otra vez. El mismo otra vez, porque no me sale acá en la pantalla, solamente me salen lo que están acá. Bueno, Alejandro y Magali se demandan mutuamente. Alejandro gana en primera instancia, ¿sí? Y Magali no está contenta y apela eso. Y se va en segunda instancia. Y la Cámara de Apelación le da otra vez la razón a Alejandro. Magali puede ir a tercera instancia o no. ¿Cuánto va a ir el partido? Igual se puede ir a tercera instancia. No, no. Acuérdense otra vez el ejemplo del partido. Alejandro está ganando 1-0. ¿Sí? En primera instancia ganó. Y en segunda instancia, Magali apela y le da otra vez la razón a Alejandro. ¿Cuánto ya va el partido ahí? 2-0. Ya no se puede pasar a tercera instancia. No, ya no puede más pasar a tercera instancia. ¿Sí? Porque ya le dio la razón 2 veces. ¿Y cuánta instancia queda? Una. La ¿Sí? Corte, sí. Entonces ya no se puede más ir. Si Alejandro ganó en primera instancia y vuelve a ganar en segunda instancia, la otra parte ya no puede apelar. Bueno, vamos a los últimos puntos porque yo tengo un compromiso y me tengo que ir a una reunión política urgente. Vamos a los otros puntos. De igual forma, como les digo, voy a escribir por ahora en el chat y me pueden escribir, me pueden pedir ahí la página de mi Instagram. Ahí tengo todos los tips, todos los materiales, todo lo que quieran. Eh, ahí me pueden escribir sin problema. Igualmente le piden a Tobías y Tobías le va a pasar, ¿sí? Bueno, a ver, otros puntos importantes. ¿En dónde reside el poder legislativo en el Paraguay? En el Congreso El Nacional. Congreso, ¿Por quién es ejercido el poder ejecutivo en el Paraguay? el presidente de la República. Sí, muy bien. A ver, otras últimas preguntas. Una última pregunta, profe. Sí, decime nomás. ¿Tiene su tribunal permanente el Mercosur? ¿Tiene su tribunal permanente el Mercosur? ¿A qué te referís? Porque hay muchísimos tribunales permanentes y depende del tratado que firmó Paraguay, dependiendo sobre qué caso es. Por eso tenés que plantear bien tu pregunta. Si bien existe un tribunal permanente en el Mercosur, sí existe. El Paraguay forma parte, en este caso, del Mercosur, sí, pero hay que ver para qué caso, porque son ya organismos supranacionales ya, en donde hay que ver si el Paraguay, en este caso, sigue todavía ratificado en cuanto a esos tratados que se firmó. Porque se acuerdan que el Paraguay creo que fue en el gobierno de Lugo, no me acuerdo cuándo era que salimos al Mercosur. Después volvimos a entrar. A ver, Se le hizo juicio político a Lugo. creo que así, ahí era. A ver, ¿cuándo se puso en marcha el Mercosur y se convertiría en persona jurídica de derecho internacional? ¿Con qué tratado? ¿O con Con qué? el de ¿Cómo? 1991. Sí. Tratados. Sí. A ver, los objetivos del Mercosur, ¿cuáles son? La libre circulación de bienes, servicios de factores, fijación de una tarifa externa común, coordinación de políticas macroeconómicas y de comercio exterior, ¿sí? A ver.
¿En qué consiste el principio sustantivo de la declaración de Río? O la última pregunta. ¿En qué consiste? Y la respuesta correcta es que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Tanto es así también que los estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad, en este caso, de velar por todas las actividades que no causen daño al ambiente de otros estados. Eso está en la página 521 del libro, para que sepan. Y bueno, chicos, quiero dar por terminado la clase de repaso de hoy. Espero que les haya servido y, como les digo, estoy abierto para todas las materias, cualquier materia que quieran estudiar. Suelo en este caso enseñar en forma grupal y así. Me avisan cualquier cosa. Les agradezco por la clase y bueno, vamos a estar en contacto, chicos y chicas. Gracias, profe. ¿Mañana vas a dar otra vez? No sabría decirte, Victoria, porque no coordiné con los delegados. Porfa, otra, mañana. Vamos a ver. Depende, mañana es día del padre también, es todo un tema también. Si es en base de nuestro programa, profe, también sería bueno, porque la profesora Pili, por ejemplo, el último día de clases nos hizo hincapié bastante con el programa, que ¿A sigamos eso. ¿A usted le pasó la profe su material de PowerPoint? Creo que a los delegados ella les facilitó y pasó. Y ¿Saben qué después, pasa, chicos? ¿Saben qué pasa? Porque si vamos a ir de acuerdo al programa punto por punto, vamos a tener que comenzar al mediodía para terminar a esta hora. sí, no, yo entiendo eso, pero como ella dijo nomás, o sea, Sí. nuestro exámenes que tuvimos lo fue medio un poco Pero ¿este va a ser oral o escrito? ahora vi que pusieron los delegados que va a ser en selección múltiple. Y bueno. Y miren, ahora cuando quieran un próximo repaso de otra materia, me pueden escribir y, como le digo, hago en forma grupal, hago inclusive en la facultad una vez, o si se reúne en la casa de fulano y les cobro una cantidad por eso. Ahora ustedes están honestamente recibiendo un regalo de los que contactaron conmigo, ahora para una clase de repaso. Pero le agradecería que me avisen con tiempo, así estudiamos tres clases, así para que vayan a rendir bien. Y si por ahí rinden el examen oral, vamos a hacer el simulacro para que puedan rendir muy bien y sepan expresarse en un examen oral. ¿Está bien? Dale, perfecto. Gracias. Bueno, chao, chicos. Nos vemos algún día. Bueno, chao, chao.